La oración poderosa del Padre Pío, tu milagro financiero garantizado al instante. Queridos corazones, amigos del alma que os encontráis al otro lado de esta pantalla, si vuestra mirada ha llegado hasta aquí, si vuestras almas han encontrado eco en estas palabras, creedme que no es casualidad. Hay un pálpito, un susurro ancestral que nos une, una búsqueda compartida que late en lo más profundo de nuestra esencia. Hemos recorrido caminos, algunos de ellos sinuosos y empedrados, otros luminosos y abiertos, pero siempre, en el fondo de nuestro ser, ha persistido una pregunta, una inquietud que nos invita a ir más allá de lo visible, de lo tangible, de lo que nos han contado. Esa pregunta, ese anhelo que a veces se disfraza de insatisfacción, de vacío, de un algo más que no sabemos nombrar, es la voz de nuestra verdadera esencia llamándonos a casa. Es el eco de nuestra alma recordándonos que somos mucho más que las etiquetas que nos ponemos, que los roles que desempeñamos, que las expectativas que otros depositan en nosotros. Hemos vivido en un mundo que nos invita constantemente a mirar hacia afuera, a buscar la felicidad en la acumulación de bienes, la validación en la aprobación ajena, la paz en la distracción constante. Nos han enseñado a construir castillos en el aire, a perseguir horizontes que una vez alcanzados se desplazan de nuevo, dejándonos con la sensación de que algo fundamental sigue faltando. Y en esa búsqueda incesante, en ese ir y venir por los laberintos de lo externo, a menudo olvidamos que el mapa del tesoro, la brújula que señala el verdadero norte, se encuentran en un lugar mucho más cercano de lo que imaginamos. Justo aquí, dentro de cada uno de vosotros, en el santuario silencioso de vuestro propio corazón. Es allí donde reside vuestra verdad más pura, vuestro potencial ilimitado, la melodía única que solo vosotros podéis entonar. Imaginaos por un momento que vuestra vida es un lienzo en blanco y que cada día es una pincelada, una elección. Durante mucho tiempo, quizá, otros han dictado los colores, las formas, incluso el tema de vuestra obra. Pero hoy, si me permitís, quiero recordaros que sois vosotros, y solo vosotros, los maestros artistas de vuestra propia existencia. Comenzar este viaje hacia el interior no es un camino exento de desafíos, no os voy a engañar. Despertar la conciencia es, a veces, como encender una luz potente en una habitación que ha permanecido a oscuras durante mucho tiempo. Al principio, la luz puede ser cegadora, revelando rincones polvorientos, objetos olvidados, telarañas que la sombra había ocultado. Esos son nuestros miedos, nuestras inseguridades, las heridas del pasado que creíamos sanadas o convenientemente escondidas. Son las voces críticas que hemos interiorizado, las limitaciones que hemos aceptado como propias. Pero no temáis a estas sombras, porque ellas no son vuestros enemigos, son en realidad maestros silenciosos, oportunidades para entender, para perdonar, para integrar y finalmente, para liberar. Para abrazar vuestra luz, primero hay que conocer vuestra sombra. Es un acto de valentía y de profunda compasión. Es mirarse al espejo sin juicios, con la ternura de quien acoge a un niño asustado. No se trata de erradicar esas partes de nosotros que consideramos menos perfectas, sino de reconocerlas, darles un espacio, escucharlas y poco a poco transformarlas con el amor y la aceptación. Cuando os permitís ser vulnerables, cuando os atrevéis a sentir sin resistiros, es cuando la magia sucede, es cuando las capas se disuelven, una a una. Como la niebla matutina se disipa ante el sol, revelando el paisaje prístino que siempre estuvo ahí. Bajo esas capas, lo que encontraréis será asombroso. Descubriréis una fortaleza que nunca supisteis que poseíais, una sabiduría innata que os guiará con certeza, una capacidad de amar que trasciende cualquier límite. Os daréis cuenta de que sois un reflejo perfecto de la divinidad,
un fragmento único del universo con un don especial y una misión irrepetible. Cada uno de vosotros es una estrella con su propio brillo, una flor con su propio perfume, un río con su propio cauce que, aunque nazca en la montaña más alta, siempre busca el mar. Y en ese mar, en esa conexión con todo lo que existe, es donde reside la verdadera plenitud. Cuando os alineáis con vuestra verdad, cuando vuestro corazón y vuestra mente hablan el mismo idioma de amor y propósito, el mundo exterior empieza a transformarse con vosotros. Vuestras relaciones se vuelven más auténticas, vuestro trabajo cobra un nuevo sentido, vuestra presencia se convierte en un faro de inspiración para otros. No es que el mundo cambie de repente, sino que vuestra percepción de él se eleva, se expande. Empezáis a ver la belleza en lo cotidiano, la lección en el desafío, la oportunidad en cada encuentro. Dejáis de reaccionar y empezáis a crear, a diseñar vuestra vida con intención, con alegría y con un profundo sentido de gratitud. Este es el llamado, el despertar que muchos de nosotros estamos experimentando en estos tiempos de profunda transformación. Es el momento de dejar de ser pasajeros en nuestra propia vida para convertirnos en los capitanes de nuestro barco, navegando con conciencia y propósito hacia el puerto de nuestra verdadera esencia. Es la invitación a desenterrar ese oro puro que reside en cada uno, a pulir esa joya que sois y a dejar que brille con toda su intensidad. Es un camino de descubrimiento, de aprendizaje continuo, de rendición y de celebración. Pero, ¿cómo se da ese primer paso? ¿Cómo se comienza a desenterrar esa luz cuando la oscuridad parece tan densa, tan arraigada en el alma? Esa es la pregunta que resuena en el eco de tantos corazones, una melodía silenciosa que busca su propia partitura de luz. ¿Cómo de verdad se da ese primer paso cuando el suelo parece tan firme y la oscuridad tan envolvente? Permíteme decirte, con la más profunda ternura que brota de mi alma, que esa densidad que sientes no es una prisión sin salida, sino más bien un velo, una bruma que se ha posado con el tiempo, suavemente, sobre la chispa inextinguible que ya eres. No es que la luz se haya ido, es que quizás hemos olvidado dónde buscarla o hemos creído por un instante que se había apagado. El primer paso, querido amigo, querida alma viajera, no es un salto audaz al vacío ni una proeza heroica que requiera una fuerza sobrehumana. Es, paradójicamente, un acto de profunda humildad y rendición. Es como cuando el sol, tras días de nubes densas, empieza a asomar tímidamente un rayo. No lucha contra las nubes, simplemente está ahí y su presencia, persistente y gentil, es suficiente para que la bruma comience a disiparse. Nuestro primer paso es ese acto de recordar que, detrás de cada nube, el sol sigue brillando, inalterable. Y ese recuerdo, ¿sabes dónde empieza? Empieza en la quietud, en el santuario más íntimo que poseemos, nuestra propia respiración. Sí, lo sé. Puede sonar simple, quizás incluso trivial, cuando lo que anhelamos es una respuesta monumental. Pero la verdad es que los cimientos de lo grandioso se construyen con lo más elemental, con lo que siempre está a nuestro alcance. La respiración es el ancla que nos une al presente, al único momento en el que realmente tenemos poder. Cuando la oscuridad parece engullirnos, nuestra mente se pierde en laberintos de pasado y futuro, en lamentos y ansiedades. La respiración nos trae de vuelta, nos dice, aquí, ahora, estás a salvo, estás vivo. Así que el primer paso es simplemente observar esa respiración. No intentando cambiarla, no juzgándola, sino sintiendo el aire entrar y salir, esa ola constante que nos mece desde el nacimiento. Cierra los ojos, si te sientes cómodo, o simplemente posa tu mirada en un punto fijo y permite que tu atención se pose, delicadamente, en el ascenso y descenso de tu pecho,
en el frescor del aire al entrar por tus fosas nasales y la calidez al salir. Este acto tan sencillo es una declaración de intenciones al universo, una pequeña rendija que abrimos para que la luz comience a filtrarse. Es decirte a ti mismo, en el lenguaje más básico del ser, estoy aquí y estoy dispuesto a sentir. Este acto de presencia, de conciencia, es la llave maestra. Es desenterrar, no con pala y pico en una excavación forzada, sino con la delicadeza de un arqueólogo que retira capa a capa la tierra que cubre un tesoro milenario. Observa la oscuridad que sientes, no para combatirla, sino para reconocerla. Dale un nombre, si quieres. Siente dónde se asienta en tu cuerpo, sin aferrarte a ella, pero tampoco huyendo. La resistencia es lo que le da fuerza. La aceptación, en cambio, la desarma, la convierte en una simple sensación, una nube que, al ser observada, empieza a perder su densidad. Luego, desde esa base de la respiración y la conciencia, te invito a dar un segundo paso, igualmente suave pero profundamente transformador: la compasión hacia uno mismo. Hemos sido enseñados a menudo a ser duros con nosotros mismos, a exigirnos, a culparnos cuando las cosas no van como esperábamos. Pero esta joya que quieres desenterrar no responde a la dureza, responde a la dulzura, al cuidado, a la misma ternura con la que arroparías a un niño que tiene miedo. Pregúntate, si un ser querido estuviera sintiendo la misma oscuridad, la misma pesadez, ¿qué le dirías? ¿Le juzgarías? ¿Le reprocharías su estado? Probablemente no. Le ofrecerías tu mano, tu escucha, palabras de aliento y consuelo. Pues bien, ahora es el momento de ofrecerte eso a ti mismo. Date permiso para sentir lo que sientes, sin juicio. Abrázate con tu propia presencia. Coloca una mano sobre tu corazón. Siente su latido, esa melodía constante de vida que te acompaña. Y dite, con la voz más dulce y amable que puedas encontrar en tu interior: estoy contigo, estoy aquí para ti. Esto también pasará. Este acto de autocompasión es como regar la tierra árida. No esperes que florezca un jardín al instante, pero cada gota de ternura, cada palabra de aliento que te dirijas, impregna el suelo, lo ablanda, lo prepara para la semilla de la esperanza. Recuerda que no estás roto, simplemente estás en un proceso de reencuentro. Y para seguir abonando esa tierra te propongo otro gesto pequeño pero poderoso: la conexión con la naturaleza. No necesitas escalar una montaña ni viajar a un bosque remoto. Basta con salir al balcón, sentir el aire en tu rostro, observar el cielo, aunque sea gris. Toca una planta, un árbol, siente la tierra bajo tus pies descalzos, si te es posible. La naturaleza es la gran maestra de la paciencia, de los ciclos, de la resiliencia silenciosa. Nos recuerda que todo cambia, que después del invierno siempre llega la primavera, que la noche más oscura siempre da paso al amanecer. Al conectar con ella, recordamos nuestra propia naturaleza cíclica, nuestra capacidad innata de renovarnos, de florecer de nuevo. Permite que la energía vital de la tierra te nutra, te sostenga, te hable de la inquebrantable fuerza de la vida. Es un susurro ancestral que nos recuerda nuestra pertenencia, nuestra interconexión con algo mucho más grande que nuestras preocupaciones inmediatas. Luego, amigo mío, cuando sientas ese atisbo de conexión, aunque sea minúsculo, te invito a buscar pequeños momentos de gratitud. No hablo de forzar la alegría, sino de reconocer la existencia de aquello que aún te sostiene, aunque sea frágilmente. Puede ser el calor de una taza de té en tus manos, el sonido de la lluvia, la vista de un pájaro en la ventana, una melodía que te conmueve, el sabor de una comida sencilla, la textura de una manta suave. Son esos pequeños milagros cotidianos que, a menudo, pasamos por alto cuando la mente está nublada por la pesadez. Al enfocarte conscientemente en uno solo de esos momentos, al saborearlo, abres un canal,
Es como encender una pequeña vela en una habitación oscura. Su luz puede ser tenue al principio, pero poco a poco empieza a definir los contornos de lo que te rodea. Esta práctica constante de buscar lo bello y lo bueno, por minúsculo que sea, entrena a tu mente para dejar de buscar solo la ausencia y empezar a notar la presencia. Recuerda, este viaje de desenterrar la luz no es una carrera. No hay una meta a la que llegar rápidamente. Es una danza, un proceso de capas que se revelan, de velos que se descorren con el tiempo y la paciencia. Habrá días en que la luz parezca más brillante y otros en que la oscuridad intente reclamar su espacio. Y eso está bien. Forma parte del ritmo natural de la vida, de la experiencia humana. Lo importante no es no caer, sino saber levantarse una y otra vez con la misma ternura y aceptación. Cada respiración consciente, cada acto de autocompasión, cada contacto con la tierra, cada chispa de gratitud, son pequeños destellos, pequeñas pavesas que avivan la llama de tu luz interior. No estás construyendo la luz. Estás simplemente retirando lo que la cubre, permitiendo que esa esencia inherente a tu ser, esa joya sagrada que eres, brille de nuevo. La luz nunca se ha ido, solo espera tu invitación, tu permiso, tu gentil acercamiento para mostrarse en todo su esplendor. El primer paso es un suspiro, un sí silencioso a la posibilidad de volver a sentirte completo. Es la valentía de mirar hacia adentro, no con miedo, sino con una curiosidad amable, como quien abre un viejo cofre esperando encontrar tesoros olvidados. Y creedme, los encontraréis, porque la riqueza de vuestro espíritu es inagotable, eterna. Pero, ¿qué sucede cuando esa luz, poco a poco, comienza a revelarse en su magnificencia? Cuando el velo se levanta y la joya de vuestro ser irradia con una fuerza insospechada. ¿Cómo vivimos entonces y qué hacemos con esa brillantez recién descubierta en un mundo que a veces parece empeñado en oscurecerla? Esa es la pregunta que resuena en el alma, ¿verdad? ¿Cómo vivimos entonces cuando el velo se levanta y la joya de nuestro ser irradia con una fuerza insospechada? ¿Qué hacemos con esa brillantez recién descubierta en un mundo que a veces parece empeñado en oscurecerla, en cubrirla con la densa niebla de la duda, del miedo, de la prisa incesante? No es una carga, os lo aseguro, es una liberación. Es como si hubiésemos caminado toda la vida a tientas por un sendero apenas iluminado por la luna, y de repente el sol del mediodía se abriese paso entre las nubes, inundando cada rincón con su esplendor. Esa luz que emerge de vosotros, esa magnificencia que creísteis que era un mero reflejo o un deseo lejano, no es otra cosa que vuestra verdad más profunda, el eco de vuestra esencia divina, y no viene para que la guardéis en una urna de cristal, ni para que la mostréis solo en ocasiones especiales. Viene para ser vivida, respirada, encarnada en cada paso, en cada mirada, en cada aliento. Vivir con esta luz es, ante todo, un acto de profunda autenticidad. Es dejar de buscar en el exterior lo que siempre ha residido dentro. Es como un río que tras años de serpenteantes caminos subterráneos emerge por fin a la superficie para danzar bajo el sol. Fluye sin esfuerzo, sin miedo a mostrar su cauce, a reflejar el cielo. Vuestra luz es ese río, y cuando lo permitís fluir, vuestra percepción del mundo cambia. Lo que antes os parecía un obstáculo infranqueable, ahora se revela como una lección velada. Lo que era una herida se transmuta en una cicatriz que cuenta una historia de superación. La oscuridad ya no es el enemigo, sino el telón de fondo sobre el que vuestra propia luminosidad puede brillar con más intensidad. ¿Y qué hacemos con ella? Esa es la parte más hermosa y a la vez quizás la más desafiante. Porque cuando esa joya interna se revela, no solo ilumina vuestro propio camino,
sino que irradia hacia todo lo que os rodea. Es como encender una vela en una habitación a oscuras. No solo ilumina la vela, sino también las paredes, los objetos y a cualquiera que se encuentre en ella. Vuestra luz tiene esa capacidad contagiosa. El primer acto de hacer con esta brillantez es simplemente ser. Ser vosotros mismos, sin disfraces, sin máscaras. Permitir que vuestra verdadera naturaleza se exprese en vuestras palabras, en vuestras decisiones, en la energía que emitís. Es hablar desde el corazón, escuchar con el alma, actuar con propósito. Es entender que vuestra mera presencia, anclada en esa luz, ya es una contribución invaluable a este mundo. Es un ancla de paz en medio de la tormenta, un oasis de calma en el desierto del ajetreo. Pero la luz no solo es para ser, también es para crear. ¿Qué os llama el corazón? ¿Qué talentos dormidos despierta esta nueva claridad? Quizás os inspire a ofrecer una mano a quien la necesita, a pronunciar una palabra de aliento, a crear belleza a través del arte, a defender una causa justa, a simplemente escuchar a otro ser humano con una presencia plena. Vuestra luz es vuestro compás moral, vuestro manantial de creatividad, vuestro motor para la compasión. El mundo, decís, a veces parece empeñado en oscurecerla. Y es cierto, habrá quienes no comprendan vuestro brillo, quienes intenten apagarlo con su propia inseguridad o miedo. Habrá situaciones que pongan a prueba vuestra resiliencia, desafíos que os inviten a dudar de la fuerza de esa luz. Pero es precisamente en esos momentos cuando su verdadera magnificencia se manifiesta. Es como el oro que se purifica en el fuego o el diamante que se forma bajo una presión inmensa. Esos desafíos no están ahí para extinguir vuestra luz, sino para pulirla, para hacerla aún más radiante, para que recordéis su origen inquebrantable. En esos momentos, recordad que vuestra luz no es débil ni frágil. Es un fuego sagrado, una llama eterna que habita en lo más profundo de vuestro ser. Protegedla cultivando vuestro jardín interior con esmero. Alimentadla con pensamientos de amor, con actos de bondad, con momentos de silencio y conexión. No os enredéis en las sombras ajenas. No permitáis que el ruido externo ahogue la melodía de vuestra alma. Elegid conscientemente dónde enfocáis vuestra energía, con quién la compartís. Rodeaos de aquellos que también buscan su propia luz, de aquellos que celebran vuestro brillo en lugar de envidiarlo. Y si en algún momento sentís que la luz se atenúa, que el velo parece querer descender de nuevo, no os desesperéis. Eso es parte del viaje humano. Pero ahora sabéis dónde encontrar el interruptor, el camino de regreso al origen. Es cuestión de detenerse, de respirar, de cerrar los ojos y recordar la verdad que yace bajo la superficie de todas las apariencias. Es conectar con el silencio, con la profunda sabiduría que os habita y permitir que esa chispa interna se reavive, nutriéndola con la certeza de que nunca, jamás se extingue del todo. Simplemente espera a ser recordada, a ser invitada de nuevo a danzar. Porque la mayor victoria no es evitar la oscuridad, sino ser luz en ella. Es llevar vuestro faro a los lugares donde más se necesita, no con arrogancia, sino con humildad y compasión. Es comprender que vuestra brillantez no resta luz a nadie más, sino que, por el contrario, invita a otros a encender sus propias llamas. Somos una constelación de almas y cada estrella que brilla con autenticidad hace que el cielo nocturno sea más hermoso, más esperanzador, más pleno. Así que, ¿cómo vivimos? Vivimos con gratitud por esta revelación. Vivimos con valentía para mostrar nuestra verdad. Vivimos con el propósito de amar, de crear, de elevar. ¿Y qué hacemos con ella? La compartimos, la extendemos, la honramos en cada paso de nuestro camino.
porque esta luz no es solo vuestra, es el regalo que el universo os ha dado para que lo entreguéis de vuelta, transformado en belleza, en bondad, en una melodía que resuena con la armonía de la existencia. Pero hay algo más. Una vez que esta luz se asienta, una vez que la reconocéis como parte inalienable de vuestro ser, surge una nueva pregunta, quizás la más poderosa de todas. ¿Cómo podemos, entonces, anclarnos tan profundamente en esa verdad que ninguna tormenta externa, ninguna sombra pasajera pueda siquiera tambalearla? Ah, mi amigo, qué pregunta tan profunda, qué desafío tan hermoso nos plantea el alma cuando ya ha vislumbrado su propia luz. ¿Cómo podemos, entonces, anclarnos tan profundamente en esa verdad que ninguna tormenta externa, ninguna sombra pasajera pueda siquiera tambalearla? Es la esencia misma de una vida plena, el arte de convertirnos en faros inquebrantables en la vastedad de un océano a veces turbulento. Imagina por un instante un viejo roble milenario. No es su altura lo que le confiere su majestuosidad, ni el verdor exuberante de sus hojas, sino la invisible red de raíces que se extiende, profunda y tenaz, bajo la tierra. Esas raíces, invisibles a simple vista, son su verdadera fortaleza, las que le permiten resistir los vientos más feroces, las sequías más largas, las que beben de las profundidades de la tierra para nutrir cada rama, cada hoja. Ese roble eres tú, o mejor dicho, lo que puedes llegar a ser cuando decides excavar hacia adentro, cuando eliges conscientemente nutrir esa verdad inalienable que has descubierto en tu interior. Anclarse, en este sentido, no es una técnica, no es un ritual externo que se cumple una vez y para siempre. Es una elección constante, un acto de voluntad sagrada, una danza íntima con tu propio ser. Es la sabiduría de comprender que tu paz no puede depender de lo que sucede fuera de ti, sino de cómo respondes a ello desde el santuario de tu propia calma. Pero ¿cómo se echan esas raíces? ¿Cómo se construye esa fortaleza invisible que te convierte en el centro inamovible de tu propio universo? La primera raíz que plantamos es la del silencio. En un mundo ruidoso y acelerado, el silencio se ha convertido en un lujo, casi en una excentricidad. Pero es en el silencio donde la voz del alma puede alzarse sin la distorsión de las mil voces externas. Es en ese espacio de quietud donde puedes volver a encontrarte con esa luz, recordarla, honrarla. No me refiero a un silencio absoluto del mundo, sino a un silencio interno, a la capacidad de calmar la incesante charla de la mente, de observar tus pensamientos sin aferrarte a ellos, sin juzgarlos, simplemente permitiéndoles pasar como nubes en el cielo azul de tu conciencia. Es ahí, en esa quietud, donde empiezas a escuchar la sabiduría que ya reside en ti, la guía que siempre ha estado esperando ser reconocida. Y de ese silencio brota la conciencia plena, la presencia. El ancla más poderosa que posees es el momento presente. El pasado ya no existe, el futuro es una promesa que aún no ha llegado. Solo tienes este instante, este aliento, esta sensación en tu piel. Cuando te anclas en el ahora, te liberas de las cadenas de lo que fue y de la ansiedad de lo que será. Tu energía se concentra, se vuelve densa, potente. Siente el aire en tus pulmones, la tierra bajo tus pies, la pulsación de la vida en tu propio cuerpo. En cada instante de presencia consciente, estás tejiendo una hebra más de tu anclaje. Estás diciendo sí a la vida tal como es, aquí y ahora. Pero anclarse no es negar la tormenta. Es comprender que las olas siempre llegarán a la orilla, que los vientos siempre soplarán. La fortaleza no reside en evitar el dolor o la dificultad, sino en la capacidad de sentirlos, de atravesarlos sin perder el centro. Es como el faro que permanece erguido ante la embestida del mar embravecido. No lucha contra las olas, no las desafía,
simplemente se mantiene firme, irradiando su luz. Tu verdad interior es ese faro. Cuando te permites sentir la tristeza, la frustración, el miedo, sin identificarte con ellos, sin dejar que te arrastren, los observas desde tu centro inamovible. Y es en esa observación desapegada donde reside tu verdadera libertad. Comprendes que eres el cielo azul y no las nubes pasajeras. La gratitud, mi querido buscador, es el rocío que nutre esas raíces. En medio de los desafíos, en los momentos de mayor incertidumbre, buscar aquello por lo que te sientes agradecido es como encender una pequeña llama en la oscuridad. No es una negación de la realidad, sino una ampliación de tu perspectiva. Es reconocer la abundancia que ya existe en tu vida, las bendiciones, las lecciones, los pequeños milagros cotidianos. Cuando tu corazón se abre en gratitud, te conectas con una fuente inagotable de energía positiva que fortalece tu anclaje y te recuerda la belleza intrínseca de la existencia. Es un acto de confianza en la vida, en la bondad subyacente del universo. Y al estar tan arraigados, al sentir esa verdad vibrar en cada fibra de tu ser, tu luz no solo te ilumina a ti, sino que se irradia. No necesitas forzarla, no necesitas proclamarla. Simplemente eres, y tu presencia, tu calma, tu autenticidad se convierten en un bálsamo para quienes te rodean. Tu anclaje profundo te permite ofrecer compasión sin agotarte, escuchar sin juzgar, amar sin condiciones. Te conviertes en un reflejo de esa luz que descubriste, no de una manera pretenciosa, sino de una manera natural, orgánica, como la flor que simplemente se abre al sol. Este camino de anclaje es un camino de regreso a casa. No te engañes. El viaje no siempre es un jardín de rosas. Habrá momentos en que sentirás que las tormentas externas amenazan con arrancarte, momentos de duda, de distracción, en los que la mente intentará convencerte de que has perdido el rumbo. Pero la belleza de este proceso reside en la capacidad de volver, de elegir una y otra vez la quietud, la presencia, la gratitud. Cada vez que regresas a tu centro, cada vez que conscientemente respiras profundo y te conectas con esa luz interior, fortaleces tu anclaje. Es un músculo espiritual que se desarrolla con la práctica constante y amorosa, porque la paz que buscas no es la ausencia de problemas, sino la presencia de la calma en medio de ellos. La alegría que anhelas no depende de circunstancias externas, sino de la resonancia de tu corazón con la verdad de tu ser. Cuando estás anclado, eres libre, libre de las opiniones ajenas, libre de los miedos que te paralizan, libre de la necesidad de controlarlo todo. Te conviertes en un río caudaloso que, aunque en su superficie pueda verse alterado, en sus profundidades fluye inalterable, potente y sereno. Esa es la promesa de un anclaje profundo. La capacidad de habitar tu vida con una dignidad y una gracia inquebrantables, de caminar por el mundo sabiendo quién eres, de dónde vienes y cuál es tu propósito, sin que nada ni nadie pueda arrebatarte esa certeza. Te conviertes en tu propio hogar, en tu propio refugio, en la roca sobre la que puedes construir una vida de significado y plenitud, irradiando esa luz que un día descubriste, ahora firmemente establecida en el corazón de tu existencia. Pero si ya hemos plantado nuestras raíces tan hondo y nuestra luz brilla con tal intensidad, ¿qué nos llama a hacer con esa fortaleza, con esa verdad inquebrantable en el tapiz más amplio de nuestra existencia compartida? ¿Y cómo podemos discernir el camino que se despliega ante nosotros, invitándonos a caminar en plenitud y propósito? Aquí estamos, en el umbral de una pregunta que no solo resuena en el aire, sino que vibra en lo más profundo de cada célula, de cada hebra de nuestro ser. Esa inquietud, ese anhelo por comprender el destino que nos aguarda, el significado de nuestra profunda fortaleza,
Y el brillo incandescente de nuestra luz interior no es un capricho del intelecto, no, es la melodía del alma, el llamado ineludible de la existencia misma que nos susurra al oído, invitándonos a despertar a una realidad mucho más vasta y significativa. Mira a tu alrededor, siente la brisa en tu piel, el latido constante de la vida que te sostiene. ¿Qué nos pide esa fortaleza? Esa verdad inquebrantable que hemos descubierto anida en nuestro interior. No nos pide que la guardemos celosamente como un tesoro escondido bajo 7 llaves, temiendo que su valor disminuya al ser compartido. Al contrario, esa fortaleza es una fuente inagotable, un manantial de sabiduría y compasión cuya naturaleza misma se expande y se multiplica en el acto de dar, en el eco de su vibración compartida. Es el cimiento no de un muro, sino de un puente. Un puente hacia otros corazones, hacia otras realidades, un sendero iluminado para que aquellos que aún caminan en la penumbra puedan vislumbrar la promesa de la aurora. Nos llama a vivir con una autenticidad tan radical que se convierte en una invitación silenciosa para que otros también se atrevan a desvelar su propia verdad. Nos insta a ser faros de esperanza en medio de la niebla, a proyectar nuestra luz no para deslumbrar, sino para guiar, para ofrecer un punto de referencia en la vastedad. Cada paso que damos desde esa verdad inquebrantable, cada palabra que pronunciamos con el eco de esa fortaleza, se convierte en un trazo más en el gran tapiz de nuestra existencia compartida, un hilo de oro que se entrelaza con el de los demás, enriqueciendo la trama de la vida con una belleza insospechada. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que nuestra historia individual es parte de una narrativa mucho mayor, una sinfonía donde cada nota, por pequeña que parezca, es esencial para la armonía del conjunto, para la grandeza del todo. Y aquí, en este punto, surge la pregunta más íntima y a menudo la más desafiante. ¿Cómo discernimos ese camino que se despliega ante nosotros, invitándonos a caminar en plenitud y propósito? La respuesta no reside en la búsqueda de un mapa exhaustivo, minuciosamente detallado, que te muestre cada curva y cada desvío antes de que emprendas el viaje. La vida, en su misterio y su flujo, no funciona así. El camino verdadero, el que nace de nuestra esencia, no se revela en su totalidad de un solo golpe, sino que se despliega ante nosotros paso a paso, como la bruma matinal que se disipa suavemente con los primeros rayos del sol, revelando el paisaje a medida que avanzamos. El primer paso, y quizás el más crucial, es el silencio. En el estruendo constante del mundo exterior, en la maraña de voces ajenas que nos dictan qué hacer, qué sentir, quiénes debemos ser, la voz de nuestra propia alma puede parecer un susurro casi imperceptible. Pero es ahí, en la quietud profunda, en el espacio sagrado que creamos dentro de nosotros mismos, donde esa voz comienza a elevarse, a manifestarse con una claridad meridiana. Respira. Cierra los ojos, deja que el ruido se desvanezca y escucha. Escucha el latido de tu propio corazón, ese tambor ancestral que ha marcado el ritmo de tu existencia desde el primer aliento. Él tiene la sabiduría, él conoce el camino, pues lo lleva grabado en su memoria primordial. No es una búsqueda intelectual, no. Es una profunda conexión intuitiva, una resonancia que se siente más que se piensa. Es como un delicado instrumento que afinas día tras día, permitiendo que las notas verdaderas resuenen sin distorsión. Presta atención a la resonancia que encuentras en el mundo. ¿Qué actividades te energizan, te hacen perder la noción del tiempo y te sumergen en un estado de flujo puro? ¿Qué conversaciones te nutren el alma? Te hacen sentir más tú mismo, más conectado a tu esencia. ¿Qué situaciones, qué encuentros, qué ideas te generan una expansión interna, una alegría genuina que no necesita de validación externa, que simplemente es?
Esas son las migas de pan que tu alma deja en el camino, las señales sutiles que te guían hacia tu verdadero norte, hacia la brújula interna que siempre apunta a tu propósito. A menudo nos aferramos a la necesidad de tener todas las respuestas antes de dar el primer paso. Queremos una garantía, una certeza absoluta de que no habrá errores, de que el camino será fácil y sin sobresaltos. Pero la vida, en su infinita sabiduría y su constante invitación al crecimiento, nos enseña que la verdadera evolución reside en la incertidumbre, en la valentía de avanzar sin saberlo todo. Confía en la inteligencia de la vida, en el flujo constante del universo que te ha traído hasta aquí, en la sabiduría intrínseca de tu propia existencia. Permítete la vulnerabilidad de no tenerlo todo resuelto, de no poseer el mapa completo, y en esa apertura, en esa humilde aceptación, encontrarás la fuerza para dar el siguiente paso, por pequeño que sea, sabiendo que cada uno te acerca más a tu verdad. El camino, como la vida misma, no es una línea recta, y a veces nos encontramos en encrucijadas frente a decisiones que parecen igualmente válidas o igualmente aterradoras. Es en esos momentos cuando debemos anclarnos aún más profundamente en nuestras raíces, recordar la fortaleza y la luz que llevamos dentro, esa inquebrantable verdad que nos define. Pregúntate, ¿qué decisión honra mi verdad más auténtica en este momento? ¿Cuál me acerca más a la persona que sé que estoy destinado a ser, a la expresión más elevada de mi ser? No se trata de elegir lo más fácil, lo que implica menos riesgo, sino lo más resonante, lo que expande tu ser, incluso si implica salir de tu zona de confort, incluso si te lleva por senderos menos transitados. Porque es precisamente en esos senderos inexplorados donde a menudo se encuentran los mayores descubrimientos, los paisajes más impresionantes de nuestro propio potencial, las revelaciones más profundas de nuestro ser. Y mientras caminas, recuerda siempre que el propósito no es un destino lejano al que llegas un día y que, una vez alcanzado, se da por terminado. El propósito es la forma en que vives cada día. Es la intención que pones en tus acciones, la compasión que irradias en tus interacciones, la autenticidad con la que habitas tu propia piel. Es ser consciente de que cada momento es una oportunidad preciosa para alinear tu ser exterior con tu verdad interior, para bailar al ritmo de tu propia alma. Tu camino es único, como tu huella dactilar, como la melodía que solo tú puedes cantar en la gran orquesta de la vida. No hay errores en este viaje de autodescubrimiento, solo desvíos que te enseñan, que te muestran nuevas perspectivas, que pulen tu sabiduría y te acercan más a tu esencia. Cuando comenzamos a vivir desde este lugar de profunda conexión, de escucha activa de nuestra alma, de confianza en el despliegue de nuestro camino, el propósito deja de ser una búsqueda ansiosa y se convierte en una danza, en una celebración. Nuestra luz no solo brilla para nosotros, sino que se fusiona con la luz de otros, creando una constelación de conciencia que eleva a toda la humanidad. Nos convertimos en co-creadores conscientes de nuestra realidad, artesanos de nuestro destino, esculpiendo cada día una vida que no solo nos llena de alegría y significado, sino que también contribuye al bienestar del todo, al florecimiento de la existencia compartida. Es en este acto de entrega y confianza, en esta valentía de ser y de caminar, donde la magia realmente sucede, donde lo que una vez pareció un enigma insondable se revela como un sendero tejido con hilos de oro, un camino de regreso a casa, a nuestra esencia más pura y luminosa. No necesitas buscar fuera lo que ya reside dentro de ti. Eres el mapa y eres el viajero. Eres la pregunta y la respuesta. Y al abrazar esta verdad, al atreverte a caminar con esa fe inquebrantable en tu corazón,
descubres que la vida no es algo que te sucede pasivamente, sino algo que creas activamente con cada aliento, con cada elección, con cada vibración de tu ser. Pero, ¿qué sucede cuando a pesar de todo este conocimiento, a pesar de sentir el llamado y vislumbrar el camino, el miedo aún nos atenaza, nos inmoviliza en el borde de ese sendero que sabemos que debemos transitar? ¿Cómo podemos trascender esa sombra ancestral que nos susurra dudas y nos impide dar el salto de fe hacia la plenitud y el propósito que anhelamos con cada fibra de nuestro ser? Es una pregunta que nos resuena en lo más profundo del alma, ¿verdad? Esa sensación de estar a un paso de algo grande, de percibir con claridad el camino que nos llama y sin embargo sentir ese nudo en el estómago, esa voz ancestral que nos susurra cautela, que nos detiene. Reconozco esa sensación, la he sentido en mi propia piel, en esos amaneceres donde la promesa de un nuevo día se mezcla con la sombra persistente de lo desconocido. Y quiero que sepas que no estás solo en ese sentir, que esa lucha interna es parte inherente de la experiencia humana, una danza milenaria entre nuestra esencia más luminosa y las cadenas invisibles que a veces nosotros mismos forjamos o heredamos. Pero, ¿y si te dijera que ese miedo, esa aparente barrera infranqueable, no es sino un guardián malinterpretado? Una vieja señal que, en su origen, buscaba protegernos, pero que con el tiempo ha olvidado su verdadero propósito y ahora solo nos paraliza. Imagina por un instante que ese sendero al que te invito a mirar, ese camino de plenitud y propósito, no requiere un salto ciego al vacío, sino más bien una zambullida consciente en las aguas serenas de tu propia fortaleza interior. No es un abismo que te espera, sino un vasto océano de posibilidades que se extiende ante ti, invitándote a navegar con la brújula de tu corazón. El primer paso, mis queridos compañeros de viaje, no es luchar contra el miedo, no es confrontarlo con violencia o negación. No, el primer paso es mucho más sutil, mucho más poderoso. Es comprender que el miedo no es quien tú eres, sino algo que sientes, una emoción transitoria que, como las nubes en el cielo, viene y va. Es un visitante en el templo de tu ser, no el dueño de la casa. Y como todo visitante, puedes elegir cómo recibirlo. Puedes dejar que te domine y te ciegue, o puedes sentarte con él, observarlo sin juicio, escuchar lo que intenta decirte y luego, con serenidad y una profunda respiración, dejarlo partir. Porque dentro de cada uno de nosotros, más allá de la bruma del temor y la duda, reside una fuente inagotable de sabiduría, un manantial de coraje que nunca se seca. Piensa en esa pequeña semilla que, enterrada en la oscuridad de la tierra, confía ciegamente en la luz que no ve. Sabe que debe estirarse, romper la cáscara que la contiene y con cada fibra de su ser ascender hacia el sol. Esa fuerza inherente a la vida, esa resiliencia innata, también habita en ti. Es tu esencia, tu verdad más profunda, y es infinitamente más grande que cualquier sombra que intente oscurecer tu camino. Para trascender esa sombra ancestral, para romper esas cadenas invisibles, necesitamos encender nuestra propia luz interior. ¿Y cómo se enciende esa luz? Se enciende con la introspección, con la valentía de mirar hacia adentro, de escuchar ese silencio sagrado donde las respuestas residen. Se enciende cuando nos permitimos sentir, sin juzgar, cada emoción que surge, comprendiendo que incluso la tristeza o la incertidumbre son mensajeros que traen consigo una oportunidad de crecimiento. Se enciende cuando empezamos a cuestionar las narrativas que hemos creído ciertas sobre nosotros mismos. Esas historias que nos limitan y que muy a menudo no son nuestras en absoluto, sino ecos de voces ajenas, miedos heredados
o creencias sembradas por el entorno. Es un trabajo delicado, sí, como el de un jardinero que cuida con esmero su rosal. Requiere paciencia, dedicación y una profunda dosis de amor propio. Significa desmalezar el jardín de nuestra mente, arrancando suavemente las malas hierbas de la autocrítica y la comparación, y regando con compasión las semillas de nuestro potencial. Es aprender a identificar esa voz interna que nos susurra dudas, no para silenciarla a la fuerza, sino para dialogar con ella, para agradecerle su intento de protegernos y luego, con firmeza y gentileza, recordarle que ya no necesitamos su vieja armadura, que ahora somos capaces de andar por el mundo con el corazón abierto, confiando en nuestra propia guía. Imagínate que tu vida es un río. A veces, el cauce se estrecha, las rocas son afiladas y las aguas se vuelven turbulentas. Es en esos momentos de incertidumbre y miedo cuando la tentación de detenerse, de aferrarse a la orilla conocida, es más fuerte. Pero el río, en su sabiduría infinita, sabe que para llegar al mar, para cumplir su propósito, debe seguir fluyendo. Debe adaptarse, encontrar nuevas sendas o incluso con la fuerza de su persistencia, pulir las rocas que se interponen. Tú eres ese río. Tu esencia es el fluir, la adaptación, la constante evolución. Y la única forma de liberar ese caudal de vida, de alcanzar la inmensidad de tu propio océano de posibilidades, es soltar las amarras y permitirte avanzar. No te pido que seas valiente de la noche a la mañana, que te lances sin red ni brújula. Te invito a dar pequeños pasos conscientes, a cultivar la valentía como quien cultiva una flor, día a día, con atención y ternura. Comienza por reconocer tus miedos sin vergüenza. Nómbralos, sácalos a la luz. Pregúntales qué intentan decirte. Muchas veces, detrás de un gran miedo se esconde un deseo aún más grande, un anhelo de expansión y de vivir plenamente. El miedo a fallar, por ejemplo, es a menudo el reverso de un profundo deseo de triunfar, de dejar una huella, de expresarte en tu máxima expresión. El miedo al juicio esconde el deseo de ser visto y aceptado tal como eres, sin máscaras. Cuando empezamos a ver el miedo bajo esta nueva luz, como un indicador, como una señal que apunta hacia aquello que verdaderamente valoramos y deseamos, su poder disminuye. Se transforma de un muro impenetrable en una puerta, una invitación a explorar nuestra propia fuerza. Es un proceso de autodescubrimiento constante, de desaprender viejas lecciones y aprender a confiar de nuevo en esa voz interior que siempre nos ha hablado, pero a la que quizás no hemos prestado la suficiente atención. Esa voz que nos susurra la verdad sobre quiénes somos y lo que somos capaces de lograr. Recuerda, la vida no nos pide ser perfectos, nos pide ser auténticos. No nos pide que eliminemos el miedo de raíz, porque es parte de nuestra naturaleza, una parte de la paleta emocional que nos hace humanos. Nos pide que aprendamos a bailar con él, a reconocerlo sin permitir que nos dicte cada uno de nuestros movimientos. Nos pide que, a pesar de su presencia, elijamos avanzar, elijamos vivir, elijamos expandirnos. Y esa elección, mi querido amigo, mi querida amiga, es el acto de fe más grande que podemos ofrecer a nuestra propia existencia. Es el motor que impulsa el barco hacia aguas inexploradas, hacia la promesa de un horizonte donde la plenitud y el propósito nos aguardan. Es en ese acto consciente de elegir la confianza sobre la duda, el movimiento sobre la parálisis, donde reside la verdadera magia de la transformación. No es una batalla que se gana una sola vez, sino una danza continua, una práctica diaria de presencia y de amor por uno mismo. Y créeme, cada pequeña victoria, cada paso que das, a pesar del susurro del miedo, construye un puente más sólido entre quien eres hoy y la versión más plena y expansiva de ti mismo que está esperando ser revelada.
Pero, ¿cómo damos esos primeros pasos concretos? ¿Cómo se traduce esta comprensión profunda en acciones tangibles que nos permitan desmantelar el miedo ladrillo a ladrillo y construir en su lugar un templo de confianza inquebrantable? Ah, querida alma, esa es la pregunta que resuena en los ecos más profundos de nuestra existencia, ¿verdad? ¿Cómo se pasa de la chispa de una revelación a la llama ardiente de una transformación? ¿Cómo se camina del lo entiendo al lo soy? Es el eterno dilema del buscador, el puente entre la sabiduría y la acción, el punto donde el mapa se convierte en camino y el sueño en realidad palpable. Y sí, tienes razón, no basta con comprender que el miedo es una ilusión o que la confianza es nuestro derecho de nacimiento. Hay que tender las manos, unirse al barro y construir. Ladrillo a ladrillo, dices, y no podría haber una metáfora más acertada. Porque la vida, mi gente, no es un salto cuántico que ocurre de la noche a la mañana para la mayoría. Es una danza paciente de pequeños pasos, de intenciones claras y de una fe inquebrantable en el proceso. Mirad, la primera clave, la verdadera cimentación sobre la que se asienta cualquier cambio duradero, es la observación consciente. Antes de poder desmantelar nada, antes de poder construir, debemos ver. Debemos encender la linterna de nuestra atención y dirigirla hacia ese rincón oscuro donde el miedo suele esconderse. No para juzgarlo, no para combatirlo con ferocidad, sino para entenderlo. Imaginaos que el miedo es como un viejo guardián, quizás un poco gruñón y desactualizado, que se ha propuesto protegernos de peligros que ya no existen. Su intención, en su origen, era buena. Nos quería a salvo. Pero con el tiempo, su método se ha vuelto obsoleto, sus alarmas demasiado sensibles, y su abrazo, en lugar de proteger, nos asfixia. Así que el primer ladrillo que vamos a remover de esa pared de miedo no es con un martillo, sino con la luz de nuestra conciencia. Pregúntate, ¿qué forma toma este miedo en mi vida? ¿A qué le temo exactamente? ¿Es al fracaso, al éxito, a la soledad, al juicio, a mi propia grandeza? Observa cómo se manifiesta en tu cuerpo. Se te cierra el estómago, te late el corazón con fuerza, te sientes sin aliento. Observa los pensamientos que lo acompañan. Son historias viejas, profecías autocumplidas, ecos de voces pasadas. Esta observación no busca la aniquilación, sino el conocimiento. Y el conocimiento, queridos míos, es el primer rayo de sol que disuelve la niebla. Una vez que hemos observado, llega el segundo pilar, igual de crucial, la aceptación radical y la desidentificación. Muchos intentamos luchar contra el miedo, lo resistimos, lo negamos, lo empujamos lejos, pero lo que resistes persiste. Es como intentar empujar una pelota bajo el agua. Cuanto más la empujas, con más fuerza regresa a la superficie. En lugar de luchar, ¿y si le diéramos un asiento a la mesa, pero sin entregarle el volante? Decirle, en silencio, te veo, reconozco tu presencia, no me gustas, pero no te voy a dar más poder del que ya tienes. Este es el acto de desidentificarse. Tú no eres tu miedo, tú sientes miedo. Es una emoción pasajera, una sensación, un pensamiento, no la totalidad de tu ser. Imagínate que eres el vasto cielo azul, y el miedo es solo una nube pasajera que lo cruza. La nube no puede dañar al cielo, solo lo atraviesa. Al aceptarlo sin juzgarlo y al no permitir que te defina, le quitas gran parte de su energía. Le arrebatarás el poder de paralizarte. Este es el momento en que empezamos a quitar los morteros que unen esos ladrillos de miedo. Y entonces, con la mente más clara y el corazón más abierto, llegamos al tercer paso, la reescritura de nuestro relato. El miedo vive de historias, de narrativas que hemos adoptado o que nos han sido impuestas. No soy lo suficientemente bueno, siempre fallo, no merezco esto, la vida es dura.
Es peligroso ser yo mismo. Estas son las cadenas invisibles que nos atan. Para romperlas, debemos cuestionar cada una de estas historias. ¿Son realmente verdaderas? ¿O son solo viejos programas, creencias limitantes que hemos heredado o que formaron parte de una versión anterior de nosotros mismos? Una versión que ya no nos sirve. Aquí es donde nuestra voluntad creativa entra en juego. ¿Y si eligiéramos contar una historia diferente? ¿Y si el guión de tu vida, que has repetido sin pensar, pudiera ser reescrito con valentía, con amor, con verdad? Aquí es donde decimos: soy capaz, merezco abundancia. Cada error es una lección valiosa. Mi voz es importante. Soy digno de amor y de éxito. No se trata de negar la realidad, sino de elegir la perspectiva desde la que la vivimos, de elegir qué semillas sembramos en el jardín de nuestra mente. Este es el martillo suave que empieza a aflojar los ladrillos de la vieja fortaleza, permitiendo que la luz se filtre. Una vez que hemos sembrado esas nuevas semillas, viene el momento de la verdad, el cuarto y más tangible paso, el pequeño paso valiente. Aquí es donde la acción se entrelaza con la espiritualidad, donde la intención se convierte en movimiento. La construcción de un templo de confianza no comienza con una catedral de una vez, sino con el primer ladrillo, bien puesto, con intención. ¿Qué pequeño acto, por insignificante que parezca, te haría sentir un poco más valiente hoy? Es enviar ese correo electrónico que has estado posponiendo. Es hablar con esa persona con la que te sientes intimidado. Es dedicar 10 minutos a tu pasión, aunque te parezca una locura. Es simplemente decir no a algo que drena tu energía o sí a algo que te ilumina. Un pequeño paso, tan pequeño que el miedo apenas lo note. Porque cada vez que tomas una acción a pesar del miedo, por mínima que sea, estás enviando un mensaje potente a tu subconsciente. Soy yo quien tiene el control. Soy yo quien decide. Estás construyendo un nuevo camino neuronal, fortaleciendo el músculo de la valentía. La repetición de estos pequeños pasos valientes, como las gotas de agua que, con su constancia, horadan la piedra más dura, es lo que finalmente desmantela la vieja estructura del miedo y edifica la nueva, sólida y firme de la confianza. Cada acto es un nuevo ladrillo de confianza que colocas con tus propias manos. Y mientras avanzamos, es vital recordar el quinto pilar, anclarnos en nuestro propósito y en nuestros valores más elevados. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Qué tipo de templo estamos construyendo? No es solo para estar menos asustados, es para vivir una vida más plena, más auténtica, más alineada con la esencia de lo que somos. Es para que nuestro ser más luminoso pueda brillar sin obstáculos. Cuando conectamos nuestras acciones con un propósito mayor, con nuestros valores fundamentales, ya sea el amor, la contribución, la libertad, la creatividad, la verdad, encontramos una fuente inagotable de motivación y resiliencia. El miedo se empequeñece ante la magnitud de lo que estamos intentando lograr, ante el faro que hemos encendido en la distancia. Si sabes por qué estás construyendo, si tienes la visión clara de ese templo de confianza inquebrantable, cada paso, por difícil que sea, adquiere un significado trascendente. Este propósito es el arquitecto maestro de nuestra obra, el que nos da la fuerza para mover montañas, o mejor dicho, para colocar cada ladrillo con amor y determinación. Finalmente, el sexto y último pilar, la argamasa que lo une todo, la confianza y la paciencia. Confianza en ti mismo, en tu capacidad innata para superar desafíos. Confianza en el proceso, sabiendo que la transformación no es un sprint, sino una maratón. Y paciencia, infinita paciencia, con los retrocesos, con los días grises, con los momentos en los que la vieja sombra del miedo parece querer regresar.
Habrá días en que la construcción parezca lenta, en que los cimientos parezcan tambalearse. Esos son los días en que más necesitamos abrazarnos con compasión, recordarnos que somos humanos en un viaje de aprendizaje y que cada pequeña victoria cuenta. Como el artesano que moldea su obra con dedicación, confiando en sus manos y en la materia, debemos confiar en nuestro propio poder creativo para esculpir la realidad que deseamos. La confianza no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que, a pesar de él, podemos seguir adelante. Y la paciencia es la sabiduría de saber que las semillas germinan a su propio ritmo, que las catedrales no se erigen en un día y que tu templo de confianza, ese santuario inquebrantable que estás edificando, se manifestará con cada intención, con cada pequeño paso valiente, con cada aliento de tu ser. Así que, mis queridos compañeros de viaje, la respuesta a cómo desmantelar el miedo y construir confianza reside en una serie de actos conscientes y consecutivos. Observar sin juicio, aceptar sin identificarse, reescribir nuestra historia, tomar esos pequeños pasos valientes, anclar todo en un propósito elevado y hacerlo todo con confianza y paciencia. Cada uno de estos pilares es un ladrillo, una viga, una ventana que abre tu ser a la luz. Pero ahora os preguntaréis, ¿cómo podemos mantenernos firmes en este camino cuando el mundo exterior parece querer derribar nuestra obra o cuando la voz del crítico interno susurra viejas dudas en nuestros oídos? ¿Cómo protegemos y nutrimos este templo en construcción para que se convierta en una fortaleza inexpugnable, un refugio de paz y poder en nuestro interior? Ah, queridos caminantes del alma, esa es la pregunta que resuena en lo más profundo de nuestra existencia. Una melodía insistente que busca respuesta en el silencio de nuestro ser. ¿Cómo, de verdad, podemos erigir y custodiar esa morada sagrada que somos, ese templo que, con cada aliento, estamos modelando? No es tarea sencilla, no, porque las tempestades que azotan pueden ser feroces y los ecos del pasado traicioneros. Pero permitidme deciros, con la más sincera convicción, que la clave no yace fuera, en manuales externos o en promesas vacías. La respuesta, la auténtica y poderosa respuesta, reside en la conciencia, en la intención y en el amor incondicional que estemos dispuestos a derramar sobre nosotros mismos. Imaginemos por un momento ese templo en construcción. Tiene unos cimientos, unas paredes que se alzan, un techo que aún no se ha cerrado del todo. Cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia que vivimos es un ladrillo, una columna, una ventana que se añade o se resta. Y como en toda gran obra, lo primero es la vigilancia. Debemos convertirnos en el centinela, en el guardián silencioso que observa la entrada de su morada. ¿Qué voces permitimos que entren? ¿Qué pensamientos se les concede el paso franco? Demasiado a menudo abrimos las puertas de par en par a cualquier transeúnte mental, a cualquier chismorreo del exterior, a cualquier eco de nuestras propias inseguridades y permitimos que acampen en nuestro jardín interior, desordenando la paz que tanto anhelamos construir. El primer paso, entonces, es la presencia. Es el acto consciente de respirar hondo y sentir dónde estamos, no solo en el espacio físico, sino en el espacio de nuestra mente y de nuestro corazón. Es la capacidad de escuchar el estruendo de la vida. Sí, pero también de discernir la melodía sutil de nuestra propia verdad interna. Cuando el mundo exterior grita sus demandas, sus juicios, sus expectativas,